amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares, gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. En esta edición de Argumentos vamos a estar tocando temas de interés, como siempre, para todos ustedes. El panorama político, económico y social de la mano de nuestro invitado de esta tarde, el primero de ellos, Tomás Socias. Él es analista político, económico, financiero y nos va a estar comentando los detalles sobre su último informe. Le agradecemos por estar nuevamente con nosotros en los estudios de Argumentos. Gracias, Rosa. Aquí estoy, a tu orden. Bueno, y vamos a iniciar revisando una información que preocupa a la población venezolana, que es la inflación. Vamos a revisar qué dicen los titulares en materia económica y quisiera que luego usted nos acompañe al análisis. Ni los dólares ni los bolívares alcanzan, es el titular de Banca y Negocios, la lucha de los venezolanos para poder comprar alimentos. Y ampliamos brevemente esta información. Cabe recordar que el gobierno venezolano comenzó a relajar el control de las divisas en 2019, lo que permitió una dolarización de facto en la nación caribeña. Sin embargo, el incremento de la inflación en Venezuela, sobre todo durante los últimos meses, está acabando con los ingresos de los ciudadanos, incluyendo a quienes tienen acceso a las divisas, bien sea por remesas, otros trabajos o por alquilar alguna propiedad. Lo cierto es que los ciudadanos en la calle ya dicen esta frase, que es el titular: ni los dólares ni los bolívares alcanzan porque no se puede pagar nada. Los precios al consumidor se han acelerado considerablemente al aumentar un 37%, y eso lo podemos también apreciar en la canasta básica, la referencia de la canasta de Petare, que también muestra un incremento y lo podemos ver, son 8 rubros de la cesta Petare en la última semana: un cartón de huevos, harina de maíz, queso blanco, carne, aceite, azúcar, arroz y café. Todo esto, que son 8 productos, $40, nada más por tener en casa estos productos básicos que además se van rápido en el caso de la harina de maíz, de la carne, estamos hablando ahí de 1 kilo. Entonces, obviamente es un tema que está preocupando duramente el bolsillo de los venezolanos, que se preguntan qué pasa con las mejoras económicas que estaban anunciando a principios del año pasado, a mediados del año pasado. Vimos como el último trimestre del año 2022 y el inicio de este 2023 empieza con una caída. Sí, fíjate, Rosa, el proceso de la inflación es muy complicado en Venezuela porque no se ven políticas como de fondo. Por ejemplo, iniciamos un proceso de dolarización, que eso salvó el país en esa oportunidad, pues empezó a circular una moneda, el sencillo de esa moneda, y eso trajo un bienestar para la población venezolana y para las transacciones financieras, indiscutiblemente. O sea, esa fue la dolarización. Igualito, la libertad para los precios de los productos, y además de eso, una cierta política de apertura económica en el país. Eso puso proa en Venezuela en los últimos años. Sin embargo, si no tomas un conjunto de medidas, te viene la inflación, y ahí es donde quiero pararme. O sea, si no cortas la traída de productos con menores aranceles importados, entonces no hay creación de empleo. Y ahí tenemos el 60 y algo % de la industria que no está funcionando. Claro. Y así puedo ir área por área. Entonces faltan medidas que terminen de consolidar, y el presidente Maduro la tiene en sus manos, no depende de las sanciones de Estados Unidos. Hay cosas que sabe Jorge Rodríguez, la intervención que hizo hoy, y que en cualquier momento se le puede razonar, de que hay medidas que son internas, que no dependen de las sanciones de Estados Unidos. Las transacciones financieras internacionales dependen de un permiso de Estados Unidos. La operación de las 8 operadoras petroleras también. Y así yo te puedo ir una lista de cosas que tienen trancado a Venezuela. Y lo cierto es que pareciera que no se está haciendo nada para poder avanzar en este sentido, o al menos la opinión pública, y aquí que vamos siguiendo los hechos, pues lo vemos así. Veníamos hasta diciembre con una posición de adelantada del presidente de la República, de aires de cambio, y se vislumbraba un año 2023 mejor que el 2024, sí, en los hechos, no en las redes sociales, ni en los análisis de tantos economistas que hay por ahí que te analizan las cosas de una manera, los organismos internacionales, 5, 7, 10%
hasta del Banco Interamericano de Desarrollo del Crecimiento de Venezuela. Sí. Y esto se detuvo, vamos a decir, se empantanó en enero. Vamos a decir que no se empantanó el país, y lo he dicho con mucho respeto, y lo quiero decir como un análisis de información interna, en ningún momento como una opinión política. Okay. El presidente se empantanó. Ahora, ¿por qué se empantana el presidente? Ese es el trabajo interesante que le interesa mucho a todo nuestro pueblo. Y además en un año previo a una elección presidencial. Si fuera del tema político, evidente, fuera de estar haciendo y juzgando políticamente al presidente. Eso le queda a todo el proceso político del país. Entonces, el presidente Maduro se mueve, recordemos, entre 4 tendencias fundamentales. Los demás son grupos, pero son 4 tendencias que lo mueven, donde está parado, con cualquiera de las explicaciones. El chavismo, y tú lo decías hace un rato, el chavismo con una fuerza ideológica importante, varios ministros en el gabinete, y que se mantiene vigente en el grupo de ministros y las fuerzas del país. El madurismo crecido, por supuesto, por la fuerza del líder, el presidente Maduro. Diosdado Cabello, que no ha retrocedido ni ha perdido fuerza, como a veces se le ha dicho, estoy dando información del trabajo, y los militares, el sector militar, que tiene un rol importante. En esas 4 tendencias, tú también tienes grupos, y no lo vamos a ver ahora para no alargarnos, pero tú tienes un grupo de ministros pragmáticos que han venido llevando la reforma con el presidente, junto al presidente, la apertura económica del país, la apertura petrolera, que significa vamos a modificar la ley de hidrocarburos y otra serie que no nos da tiempo de llevarla adelante. Ahora, ¿qué le pasó al presidente? Tiene los ideológicos, está pesando más los ideológicos ahora. Que lo han, exactamente, que por alguna razón él ha dicho. Y por otro lado, te lo digo, esa es la información, también hay, dígase lo que se diga en la televisión y en las declaraciones, parece que estamos a la puerta de un gran acuerdo sobre y con Estados Unidos. A pesar de todo lo que el discurso de la ¿Y qué razones le hacen pensar que vamos en camino a ese acuerdo? Bueno, información que no se puede revelar acá. De Washington. Sí, bueno, está clara, ya se siente que el presidente Biden, no hay nada oculto, el presidente Biden quiere continuar sus medidas sobre con el presidente Maduro y quiere izar la bandera de Estados Unidos aquí a finales de año. La embajada de Estados claro, Unidos. Por supuesto. Y establecer relaciones. ¿Y qué ocurre por el otro lado? Porque Venezuela quiere el tema de eliminación de sanciones, que liberen los fondos, sí, el tema de Alexa. ¿Qué pasa con eso? Pero esas peticiones? Biden no es la política de Estados Unidos, es una política del presidente Biden que se distingue del presidente Trump. No hay amenaza, no hay acorralamiento. Si pudiera, no hay sanciones. Y de suyo se dice que Estados Unidos estaría de acuerdo con un adelanto de las elecciones para que gane el que gane, que está previsto, pues, pragmáticamente lo que hemos dicho a veces en el informe, el Ejecutivo lleva esa tendencia favorable, pues se eliminen las sanciones. Entonces ese es el empantamiento en que nos estamos. No es retroceso, no es paralización, no es temor del presidente, no, evidentemente faltan medidas. ¿Cómo puede haber 58 ministerios en el país con una burocracia de 6 millones de empleados públicos cuando no tenemos un sueldo básico? Y todo analista te dice, con 2 y algo millones de empleados públicos podemos llegar a $100 el sueldo básico. Y usted nos decía varias cosas interesantes, que más allá de este tema de las sanciones que está sobre la mesa y que es importante porque en la medida que no se retiren las sanciones, pues también hay un peso fuerte sobre nuestro país. Usted nos comentaba que hay acciones que sí puede hacer el Ejecutivo y que no ha hecho. Nos mencionaba el tema de los ideológicos y pragmáticos. El año pasado me decían que se estaban siguiendo medidas acorde a la situación mundial y que probablemente el presidente seguía estos consejos de los ministros pragmáticos, como usted los etiqueta, ¿no? Por decir de alguna forma. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Porque pareciera que, no sé, que el presidente, por el contrario, debería mejorar sus políticas económicas, siguiendo quizá los pragmáticos, de manera de poder dar respuestas positivas o indicadores positivos en nuestra economía de cara a un año presidencial, por ejemplo, ¿no? Es lo que uno se pregunta. Sí, fíjate, el presidente es muy pragmático,
contrario a todo lo que se diga. Yo estoy dando información contigo. En ningún momento yo presento mi informe en Estados Unidos. Como tú lo sabes, lo he expuesto en televisión, no hay nada oculto. Yo voy y lo presento, Sí. como con toda la dureza que significa para los creadores de información y los que diagnostican Con elementos sobre positivos Venezuela. para el gobierno, Pues, elementos negativos para el gobierno y para la efectivamente, oposición, yo lo hablo- cual le genera yo hablo críticas diciendo también que en no las hay ninguna redes. posibilidad de estallido social, que no hay ninguna posibilidad de quiebre militar, que en estos momentos las proyecciones son, por supuesto, al presidente Maduro. Y esto trae muchos problemas cuando digo esto, pero esto es la fotografía de mi trabajo de información, que el presidente Maduro está a la cabecera del proceso electoral. Y por último, que las sanciones han dañado al pueblo fundamentalmente y al sector privado. Yo vengo del sector privado toda mi vida, de los gremios, tengo muchísimos años porque empecé pequeño, por eso es que tengo tiempo. Puedo decir que los sectores empresariales están ahogados con el tema de la sanción. Esto lo entiende el presidente Biden. Por eso es que el presidente Maduro está jugando también. Porque el presidente Biden quiere, como te decía antes, traer a Maduro al sistema hemisférico internacional y que sea Lula, que sea Petro, que sea Boric, el que les hable de derechos humanos o de libertades en Venezuela. Eso es un tema que Estados Unidos está pisando con mucho cuidado. Entonces, en este escenario, los pragmáticos no han perdido poder, que era tu pregunta. Siguen con una fuerza importante a la espera de un conjunto de medidas que faltan, que están ahí y que yo estoy seguro que se van a implementar en el segundo semestre. Ahora, elementos como el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se creó como un mecanismo de protección a la moneda nacional, ¿qué resultados ha tenido? ¿Cuál es el balance que usted pudo ofrecer sobre ello? Bueno, fíjate, si ahora cuál ha sido lo bueno, cuál ha sido lo malo. Y lo ponemos así, como a lo mejor tú vas a hacer un alto, te puedo decir lo malo primero y lo bueno después en el programa. Tú me dices, pero fíjate, el impuesto de las grandes transacciones, no dicho por los sectores privados del país, que son los que lo viven, fue nefasto. Claro. Acabó con el vuelto en el país. Nadie quiere soltar $1 porque es que es necesario para todo, pero tampoco quiere soltar un bolívar cuando lo hay. Entonces, fue nefasto el 3%. Hubo un movimiento importante interno en el gabinete para tratar de reducirlo a 1%, y eso es lo que está planteado en estos momentos. Pero no se termina de dar. Así que el impuesto a las grandes Lo cual sería transacciones, también un alivio para el consumidor, porque sí, ya viene como un efecto de bola de nieve, claro, ¿no? si no quiere eliminarlo, y tiene otra alternativa, Reducirlo. el presidente puede aplicarlo en las zonas económicas especiales, que está esperando reglamentación como quiera. Yo a La Guaira le quito el impuesto a las grandes transacciones, al estado de La Guaira, ¿no? Para lo cual voy a tratar de dedicar a un las 5 conjunto de zonas que obras. mencionaba. Una terminal la Cota 1000, hacer un gran aeropuerto y un gran puerto en el Señor país. Tomás, queremos ir a la pausa. A ¿Cómo esta no? hora nos corresponde hacerlo, pero vamos a seguir conversando al Adelante, regreso que tú sobre mandas. todos estos temas y este informe que nos has traído con el panorama político, económico y social de cara a las elecciones 2024 y también al proceso de primaria que está previsto para octubre de este año 2023. Ya volvemos.